Buenos días, estimados alumnos. Les saluda el doctor Ruiz Noldaga, médico anestesiólogo del Hospital Arzobispo Loaiza. Hoy día vamos a tocar el tema de anestesia regional, ¿sí? Permítanme compartir, por favor, la pantalla. Y si hubiera alguna pregunta, me lo hacen llegar a saber. Ah, mm, mm. Muy bien, doctores. Entonces vamos a hablar un poco sobre anestesia regional, pero antes de hablar de la anestesia regional, debemos de saber cuáles son las características principales de los anestésicos locales que vamos a utilizar. Estos medicamentos van a bloquear la conducción nerviosa, pero tiene la característica que va a ser reversible. Nosotros vamos a aplicarlo o vamos a inyectarlo en el lugar donde va a ser intervenido, ¿sí? Por eso la anestesia regional se va a dividir en diferentes secciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el mecanismo del anestésico local que vamos a utilizar? El mecanismo de acción es que va a depender mucho de las características de la droga, del anestésico local, ¿sí? Si tiene un pH menor o esto está implicado directamente con el pK. Entonces, ¿a qué se refiere el pK? Es el grado de ionización o si el medicamento está protonado o no. Entonces, vemos aquí en la figura del lado izquierdo, va a haber medicamentos que no están protonados, o sea, son los no ionizados y los ionizados. Los no ionizados van a atravesar libremente por la membrana celular y dentro de la célula esto se va a protonar y va a hacer su acción en la compuerta interna de los canales de sodio. Así va a bloquear el ingreso o el flujo de los iones de sodio, el cual va a permitir la despolarización en los diferentes tipos de fibras nerviosas. Nosotros vamos a tener tres tipos de fibras nerviosas, la A, B y la C. Estos van a tener diferentes características. Por ejemplo, la fibra C son las más pequeñas que están en el plexo simpático y estos no tienen mielina. Su velocidad también es lenta. Por ende, ellos son los primeros que se van a bloquear. Cuanto más pequeños, el orden de bloqueo son ellos los primeros en bloquear. Cuanto más grande, son los últimos en bloquearse, como es el A alfa. Es por eso cuando ustedes tienen la oportunidad de ir a los hospitales y se da la anestesia regional, puede ser raquidia o epidural, van a ver que el paciente en última instancia van a dejar de mover los miembros inferiores, ¿sí? Es porque estas fibras, que son las A alfa, son las más gruesas y que van a conducir la función motora. En cambio, según se va dando casi al momento, al minuto o antes del minuto, comienzan a sentir que ya los miembros inferiores o la parte donde va a ser administrado el anestésico local comienza a tener un adormecimiento. Según va pasando el tiempo de latencia, se va bloqueando de menor tamaño de fibra a mayor tamaño de fibra. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo de nosotros es principalmente que se dé el bloqueo hasta el A gamma, ¿sí? Donde es la propiocepción, la delta es el dolor, la temperatura y el resto ya vienen a ser porque son fibras más pequeñas y se van a bloquear más rápidamente. Pero como nosotros no podemos ser tan selectivos, esto por el periodo de latencia se da hasta el bloqueo motor. Sí, es importante nosotros conocer el tipo de fibra que estamos bloqueando. Entonces, va a haber la clasificación
de los anestésicos locales. Principalmente va a estar dada por la cadena intermedia. La cadena intermedia va a ser de un tipo de láser éster o amida. Va a tener una cabeza que es aromática, lipofílico, y una cola amina que es hidrofílica. Es por eso que en la clasificación se llama amino éster o amino amida. ¿Sí? Entonces vamos a tener diferentes medicamentos o fármacos que van a tener esta clasificación. Entonces, el grupo éster, vamos a ver, hay pocos que ya no se utilizan en demasía, en cambio el grupo amida son los que más utilizamos. Los más conocidos vienen a ser la lidocaína, la bupivacaína, se utilizaba anteriormente o estaba en el mercado la levobupivacaína. Entonces, esta clasificación se va a dar más que nada también por por el lugar donde se van a metabolizar. El de grupo éster se metaboliza principalmente por esterasas plasmáticas. El grupo amida por el segundo paso, que es el citocromo P450 en el paso hepático. ¿Cuál de los dos tiene mayor beneficio? O se ha visto por qué se ha dejado los del grupo éster, porque mayormente este grupo éster, son más alergizantes, ¿sí? Producen más alergias. En cambio, el grupo amida son menos alergizantes, pero más citotóxicos. ¿Cuál de ellos es que tiene mayor grado de neurotoxicidad? Es la bupivacaína. Así es que si yo por error puedo colocar el anestésico local dentro del lecho vascular, esto se adhiere fuertemente a lo que es a proteínas y se va hacia la parte cardíaca y produciendo un paro cardíaco refractario. La única manera de sacar al paciente de este paro cardíaco refractario es utilizando la emulsión lipídica, llamado el Intralip. Este antídoto de los anestésicos locales, me parece que había uno en el hospital militar, ¿sí? Pero no tenemos aquí en el Perú lastimosamente, entonces tenemos nosotros bastante o mucho cuidado en cómo utilizar la bupivacaína, ¿sí? Entonces, recuerden chicos, el grupo éster son más alergizantes, ¿sí? El grupo amida no, pero el grupo amida son más citotóxicos, ¿sí? Más que nada la bupivacaína. Estos son los medicamentos que se utilizan con sus nombres comerciales. Silocaína de Roche, duracaína, bupivacaína, propivacaína, naropin y la chirocaína, que tampoco ya no lo vemos. Antes teníamos este medicamento, estamos hablando hace más de 10 años atrás. Y también vemos la presentación de la bupivacaína. La bupivacaína simple, 0.5%, y la bupivacaína hipervara, que también lo tenemos al 0.5, ¿sí? Hay presentaciones que no pueden venir de 0.75, una ampolla de 2 mililitros. Lo que tenemos en el hospital o en la mayoría de los hospitales públicos es la bupivacaína al 0.5%, hipervara de 4 ml. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál de ellos es más citotóxico? Y también va a haber una dosis máxima que se va a permitir, ¿sí? Se va a permitir, por ejemplo, de los anestésicos locales, si van a estar acompañados o no de un vasoconstrictor. Si es, si el medicamento o el anestésico local no tiene un vasoconstrictor, podemos utilizar hasta 4 ml dosis máxima por kilo de peso. Y si tiene un vasoconstrictor, hasta 7 miligramos por kilo de peso. ¿Por qué esta diferencia?
es que el vasoconstrictor no va a permitir la rápida absorción y rápido metabolismo. Es por eso que se puede dar hasta esa cantidad. Según vamos llegando a la toxicidad o nos pasamos de esas cantidades, van a comenzar a aparecer los eventos producidos por el anestésico local, ¿sí? Entonces, inicialmente puede producir o se da lo que es el tinnitus, pero antes de esto, hemos visto en sala de operaciones algunas veces que lo primero que inicia es el sabor metálico, ¿sí? Aquí vemos adormecimiento de la boca y la lengua, pero el paciente nos dice, tengo un sabor medio o un poco metálico, un poco amarga, la lengua un poco diferente, nos menciona. Entonces ya se está iniciando lo que es la intoxicación por anestésico local, ¿sí? Nosotros debemos de parar lo que es la infusión o aumentar las dosis del anestésico local. Más que nada esto lo vemos con la lidocaína, porque la lidocaína se puede administrar vía endovenosa. La bupivacaína no. Entonces ahí vamos a ver los síntomas iniciales, que es tinnitus, disturbios visuales, adormecimiento de la boca y la lengua y cefalea ligera. Si nosotros no hacemos caso o no estamos atentos a los signos de toxicidad inicial, vamos a ya ver convulsiones del paciente, ¿sí? Si seguimos o se sigue infundiendo o se ha pasado en demasía la dosis, vamos a llegar hasta el paro respiratorio, inclusive la depresión generalizada del sistema nervioso central y la inconsciencia. Entonces hay que saber cuál es nuestra dosis máxima de cada medicamento. ¿Sí? Por lo general, nuestros medicamentos de la lidocaína, ¿sí? Utilizamos una dosis máxima de 4 miligramos por kilo de peso y con epinefrina un máximo de 7 miligramos por kilo de peso. Estamos hablando de dosis máximas que otras personas pueden iniciar ya, desde ahí pueden iniciar ya los síntomas de lo que es los eventos de las reacciones adversas. Pero por lo general nosotros utilizamos la lidocaína a una dosis inicial de 1.5 hasta 2, dependiendo qué es lo que vamos a necesitar. ¿Sí? En la bupivacaína se puede utilizar a una dosis máxima de 2 miligramos por kilo de peso o 2.5 miligramos por kilo de peso. Esas son dosis máximas, ¿sí? Pero esto vamos a ver que en volúmenes vamos a tener diferentes situaciones tanto en la anestesia raquídea como en la epidural. Bueno, vamos a ver lo que es la anestesia neuroaxial, porque la anestesia regional puede ser por bloqueo de plexos, raíces, bloqueo local. Y en esta oportunidad lo que vamos a ver es la anestesia neuroaxial, que implica la anestesia raquídea y la anestesia epidural. Entonces, nosotros para llegar a lo más profundo, a lo más cercano a los nervios, a los cordones nerviosos, va a ser en el espacio subaracnoideo. Para ello vamos a pasar diferentes planos, como es piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, ligamento amarillo, y ahí empieza un espacio virtual que puede estar contenido tanto vasos y la grasa peridural. Después viene la dura madre, el espacio subdural, aracnoides y lo que es, viene la pía madre después del espacio subaracnoideo, que esto envuelve a las fibras nerviosas. Eso lo vamos a ver aquí. Ahora, más adelante, entonces vemos que la anestesia neuroaxial vamos a poder brindarlo desde la columna cervical hasta el sacro, ¿sí? Pero va a diferir si es en el espacio epidural o en el espacio espinal. Aquí nuevamente vamos a ver mucho más detallado, ¿sí? Primero aquí.
del lado izquierdo, piel, tejido celular subcutáneo, las apófisis espinosas, este es ligamento supraespinoso, lo que están en esta parte. Los que unen la lámina son el ligamento interespinoso y lo que es de la base viene ya el ligamento amarillo. El ligamento amarillo es un poquito más grueso, inclusive en algunos pacientes de mayor edad esto puede estar calcificado. Asimismo, los ligamentos interespinosos, ¿sí? Pasado ello, aquí vamos a estar, ¿no? Estamos aquí, el espacio epidural y viene lo que es la dura madre. Después de la dura madre viene un espacio muy reducido, es virtual el espacio subdural que está juntamente con la aracnoides. Estos prácticamente son casi uno, ¿sí? Y después de ello, el espacio subaracnoideo, la pía madre y la médula espinal. Nosotros lo que buscamos es en la anestesia neuroaxial, es si en el espacio epidural daremos una anestesia peridural o epidural. Si vamos en el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo, daremos una anestesia raquídea o espinal, ¿sí? Es muy importante nosotros saber dónde vamos a, o cuál de ellos vamos a utilizar y para qué vamos a utilizar. Sabiendo esto, vamos a tener los dermatomas, el lugar donde vamos a inyectar o vamos a bloquear, desde qué altura vamos a bloquear, ¿sí? Entonces, el dermatoma nos va a indicar los nervios cutáneos hasta dónde vamos a bloquear, ¿sí? Miremos, algunas veces queremos hacer o dar analgesia mediante una aplicación, ¿no?, en el espacio epidural, ¿sí? Mediante catéter para cirugías de nefrectomía. Entonces, sabemos que va a estar hasta en T10, ¿sí? Hasta en T10 porque ahí viene el polo superior. Por ahí veces nosotros damos la anestesia o analgesia epidural a nivel de L1 o L2 y ingresamos un catéter y elevamos un poco más lo que es hasta llegar al dermatoma elegido para que pueda el paciente no sentir tanto dolor, ¿sí? Pero esa es una de las bondades de la anestesia epidural. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre ello. Nosotros vamos a tener los reparos anatómicos. Como les mencioné, se puede dar a lo largo de toda la columna vertebral la anestesia. La anestesia a lo largo de toda la columna es la epidural, ¿sí? La epidural. Podemos dar desde una anestesia caudal que viene a ser la continuación de la anestesia epidural, ¿sí? Hasta C7 podemos dar. Pero la anestesia raquídea, vamos a saber que nuestra médula espinal en los adultos va a terminar a la altura de L1 y L2. En los niños termina entre L2 y L3, inclusive se menciona hasta el borde inferior de L3. Es por eso que en los adultos utilizamos como línea de referencia las espinas ilíacas o las crestas ilíacas y nos hace una referencia entre las apófisis espinosas entre L3 y L4. Entre estos dos va a haber un espacio el cual vamos a poder acceder al espacio espinal o raquídeo. También podemos acceder al espacio epidural, ¿sí? Si vamos a hacer algún tipo de bloqueo para analgesia mediante la técnica de la anestesia epidural, podemos hacer hasta en T7 en aquellos casos de los pacientes que van a ser operados de una lobectomía, una cirugía pulmonar. Entonces vamos a ver que por diferencia de varicidades si va a subir o se va a bloquear 2 niveles más y vamos a poder dar una buena analgesia en casos de
cirugía torácica. ¿Sí? Eso es la misma técnica que la anestesia epidural. Entonces, va a tener que optar una posición el paciente y eso va a estar en relación a la experiencia del anestesiólogo. ¿Sí? Puede ser del lado o de cúbito lateral, derecho o izquierdo, o en sedestación. En cualquiera de los dos, para la anestesia tanto raquídea o epidural se puede dar. En caso aquellos pacientitos de edad avanzada que han sufrido algún tipo de fractura de cabeza o cuello de fémur, ellos no se pueden movilizar tanto. Entonces, se les coloca del lado que está fracturado y se le coloca la anestesia raquídea. Entonces, según lo que va dándose el tiempo de latencia, se va bloqueando las fibras nerviosas y el pacientito ya no siente dolor. Y ahí ya lo volteamos al paciente en boca arriba. ¿Sí? Esto es en casos de pacientes ancianos que no pueden movilizarse adecuadamente. Pero si es una persona que no tiene esa limitación, lo podemos hacer en sedestación, ¿sí? Colocamos ya sea la anestesia raquídea o epidural, o también la anestesia epidural en las pacientes gestantes lo podemos dar en este sentido, de cúbito lateral derecho o izquierdo. Más que nada es de cúbito lateral izquierdo, porque sabemos si lo colocamos del lado derecho, esto hace presión sobre los vasos portales, sobre el hígado, y disminución de flujo, disminución del gasto, y viene algún tipo de complicación para el feto, ¿sí? Entonces, por lo general, le hacemos en decúbito lateral izquierdo. Esas son las posiciones que se va a optar en los dos tipos de anestesia, tanto epidural o raquídea. Ahora, ya sabemos, vamos a recordar los reparos anatómicos para llegar al espacio subaracnoideo, ¿sí? Que hemos visto, el espacio subaracnoideo va a estar entre la pía madre, la que envuelve la médula espinal y la aracnoides. Ahí encontramos el líquido cefalorraquídeo. Recuerden, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroidales y aproximadamente al día producimos 500 mililitros, ¿sí? Y esto se recambia cada 3 a 4 horas. Eso estamos hablando de los 500 mililitros es en 24 horas, ¿sí? Pero en ese recambio, en un momento dado, el paciente, en el adulto, tiene un volumen total de 150 mililitros o de 100 a 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo. En cambio, en el neonato es mucho menor, sus espacios también son pocos, que va entre 10 hasta 60 mililitros ah, en total, ¿sí? Pero entonces yo quiero sacar un poco más exacto. Podemos decir que se puede producir o se produce líquido cefalorraquídeo de 0,35 mililitros por minuto. Esto por el recambio hace un total de 500 mililitros por día. En 24 horas se va a dar este tipo de producción y recambio. Muy bien, entonces nosotros hay que saber las características del líquido cefalorraquídeo para poder decir si este líquido cefalorraquídeo está adecuado o no. Recuerden que es cristal de roca. Es acelular, no debe ser turbio, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Nosotros debemos de dar la anestesia raquídea por debajo de L1 o L2. Recuerden que a partir de L1 empieza la cola de caballo, ¿sí? Ahí nosotros al colocar la anestesia regional o raquídea por debajo de L2 o L3 hacia abajo, vamos a tener menos probabilidad de producir el síndrome de Cao de Quina, ¿sí?
Ustedes tienen que saber que el síndrome de Codequina es cuando se produce una compresión de la cola de caballo y esto va a producir inclusive síntomas. La literatura menciona que este síndrome inclusive no causa dolor, ¿sí? No causa dolor, pero va a producirse un adormecimiento como en silla de montar, va a haber incontinencia de los esfínteres. Entonces, es una complicación muy rara que se da el síndrome de Caudequina. También debemos de saber qué agujas vamos a utilizar tanto para la anestesia raquídea y la anestesia epidural. Los dos primeros, el Toei y el Kinkei, son agujas epidurales. En cambio, las del lado derecho, el Witacre, es el que más vamos a utilizar, ¿sí? En la anestesia raquídea. La característica de esta aguja es que la punta es muy parecida a la punta del lápiz, no es cortante, no es como la Levi, es muy puntiaguda, o perdón, el Polimedio. Vamos a ver también la fenestración del Witacre es mucho menor. En cambio, el pelo Polimedio es más grande. Asimismo, del Gertie Marx es un poco mayor. Del Witacre es mucho menor, el cual permite la salida del líquido cefalorraquídeo en menor cantidad, continuo, pero vamos a ver que sale. ¿Sí? Recuerden que si sale en demasía el líquido cefalorraquídeo, vamos a tener una cefalea postpunción por anestesia raquídea. Nuevamente aquí vemos los planos, ya sabemos, estos planos, primer plano, piel, tejido celular subcutáneo, el uno, ligamento supraespinoso. Recuerden que los ligamentos interespinosos también se pueden osificar o calcificar. Asimismo, el ligamento amarillo, más que nada en personas mayores, adultos, ¿sí? Adultos mayores, en ellos está, o sea, más lo que está osificado o lo que se está calcificando, hay disminución de este espacio, ¿sí? Recuerden que las vértebras van a comenzar a disminuir de volumen y este espacio también se reduce y es un poquito más complicado colocar la anestesia raquídea o epidural en estos pacientes, ¿no? En relación a una persona joven. Después de ello viene el espacio epidural, donde está la grasa epidural y los vasos. Lo que está envolviendo o después del espacio epidural viene la dura madre y viene después el espacio subaracnoideo. Entonces la técnica que vamos a utilizar para anestesia raquídea principalmente va a ser al paciente, vamos a sentarlo, ¿sí? O vamos a ponerle el escrito lateral, según depende del paciente, y vamos a tener que hacer la asepsia y antiasepsia. Todo tiene que ser estéril, ¿sí? Una de las complicaciones también es la infección por contaminación de los insumos o por mala asepsia o antiasepsia. Podemos causar una meningoencefalitis. Recuerden que esto va al espacio subaracnoideo. Entonces, todo tiene que ser estéril, ¿sí? Entonces, hecho la asepsia y antiasepsia, vamos a hacer algunas veces, en algunas latitudes, no he visto yo, en la anestesia raquídea hacen un abón con anestésico local en la piel para que no sienta el dolor. Pero en su mayoría no utilizamos lo que es este abón. De frente hacemos lo que es la punción de la piel hasta llegar al espacio subaracnoideo. Llegamos al espacio subaracnoideo y nosotros vamos a
sentir como si hubiésemos perforado un papel, un cartón con una aguja, es la misma sensación que vamos a tener en las manos. Sentimos eso, ingresamos 1 milímetro más y retiramos el obturador de la aguja raquídea. Al retirar, vamos a ver la salida del líquido cefalorraquídeo. Tiene que ser cristal de roca, no tiene que ser hemática, ¿sí? En una de mis cirugías con uno de mis residentes, que ahora tiene tanta suerte, hacemos la anestesia raquídea, ingresa la aguja, saca el obturador o fiador y comienza a salir sangre así, pura, líquido hemático. Entonces, para que puedas darlo a un vaso dentro del espacio subaracnoideo, tienes que tener mucha suerte, ¿no? Por lo general no hay ahí, no hay un vaso. Los vasos están en el espacio epidural, ¿sí? Yo pensé que era solamente el inicio o no, ha comenzado a salir gotas de sangre. Inmediatamente hemos retirado la aguja y hemos buscado otro espacio. Al ingresar por otro espacio entre L2 y L3, vimos ya la salida de líquido cefalorraquídeo con sus características, ¿no? De cristal de roca. Inmediatamente colocamos el anestésico local. Ahora, en la anestesia raquídea se utiliza volúmenes pequeños, ¿sí? Hasta 5 mililitros es por lo mucho. De 4 a 5 mililitros que contenga el anestésico local. Por lo general utilizamos la bupivacaína hipervara. ¿Por qué se llama hipervara? Porque esto va a estar añadido dextrosa. No va a ser la bupivacaína al 0.5% sin dextrosa. Entonces la varicidad va a estar en relación al peso o a la densidad del líquido cefalorraquídeo. La densidad del líquido cefalorraquídeo es de aproximadamente de 1006 a 1013. Entonces, la anestesia o la bupivacaína hipervara es mayor de esa cifra. Nosotros colocamos el anestésico local, ¿sí? Y podemos hacer una comprobación al aspirar un poco la jeringa, el émbolo, y tenemos que ver la birrefringencia que se da del líquido cefalorraquídeo y el anestésico local. Si es que se da esa birrefringencia, estamos en el espacio subaracnoideo o en el espacio raquídeo y procedemos realmente a inyectar. Algunas veces yo por lo que hago es, terminamos de colocar el anestésico local, desembono lo que es la jeringa y veo si hay retorno o no del líquido cefalorraquídeo. Si no hay retorno, no estoy. ¿Y dónde se habrá ido el anestésico local? Pero si hay retorno, sigo en el espacio subaracnoideo, ¿sí? Inmediatamente retiro las agujas y le pongo un apósito y lo hacemos acostar al paciente. Entonces, esta es la forma que hacemos, ¿no? Que puede ser en decúbito lateral o en sedestación. Por lo general utilizamos el espacio entre L3 y L4. En este espacio aplicamos la anestesia, ya sea rápida o peridural, ¿sí? Primero, vemos, ya han puesto en la posición lateral o sentado, se hace la asepsia y antiasepsia, ya marcado el espacio, introducimos la aguja raquídea. Por lo general vamos a utilizar el de calibre 27. La literatura menciona que podemos utilizar desde 25 a 27, pero cuanto a mayor calibre, es mayor probabilidad de que se dé una cefalea postpunción, ¿sí? Hemos visto cuando se da anestesia raquídea, sí hemos visto. Cuando se da la anestesia
Epidural cuando se atraviesa la dura madre, también hemos visto. Es más raro ver la complicación de cefalea postpunción en la anestesia raquídea, pero se da, ¿sí? Es un poco infrecuente, pero se da. Entonces, nosotros ponemos la aguja, ingresamos, ¿sí? Ingresamos por el espacio elegido, piel, tejido celular subcutáneo, ligamentos interespinosos, no, supraespinosos, interespinosos, atravesamos la dura madre y el espacio epidural. ¿Sí? Aquí atravesamos, hemos sentido el chasquido y retiramos el fiador o el obturador y tenemos que ver la presencia de líquido cefalorraquídeo. Van a disculpar alumnos que las fotografías están un poquito borrosas. ¿Sí? Inmediatamente tenemos la salida del líquido cefalorraquídeo, colocamos la jeringa para colocar el anestésico local. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí en la diapositiva, un máximo de 4 a 5 mililitros. Es muy rápido lo que es el inicio de la parestesia. La latencia es menor. Y además, en la anestesia raquídea, lo que vamos a tener es un bloqueo predecible. ¿Sí? Entonces, va a haber factores que se van a relacionar para poder dar una buena anestesia raquídea. ¿Sí? Nosotros debemos saber dónde vamos a colocar, dónde vamos a inyectar. ¿Sí? Entonces, si yo me sitúo entre L3 y L4, muy probablemente va a estar a esa altura nuestra anestesia raquídea. Recuerden que no podemos subir más de L2 hacia arriba. Más que nada por la presencia de la médula espinal y podemos causar una lesión neurológica. Hemos visto que cuando inyectamos demasiado rápido el líquido, perdón, el anestésico local, ah, muchas veces los niveles alcanzan un poco más y el bloqueo es más amplio y esto va a producir lo que se da la mayor frecuencia de eventos con anestesia raquídea es la hipotensión. ¿Sí? Pero hay otros estudios que dicen que no está no es estadísticamente eh, diferenciado si es que inyectamos rápido o despacio el bloqueo simpático, el bloqueo de las fibras, el que va a producir lo que es la hipotensión, ¿sí? Pero esta hipotensión se puede contrarrestar con la administración de solución fisiológica 200 ml antes de la anestesia raquídea. Si nosotros al paciente está en una posición en Trendelenburg, ¿qué quiere decir? Pies arriba y cabeza abajo, lo dejamos en esa posición. Recuerden que más vamos a utilizar en la anestesia raquídea el anestésico local hiperbárico. Quiere decir que se va a ir a la parte más declive. Está de cabeza o se entra en Trendelenburg, se va a ir hacia la parte cefálica. Si está en Fowler, que quiere decir pies hacia abajo, cabeza hacia arriba, se va a ir hacia la parte más caudal. Entonces, hay que tener en cuenta la, las curvaturas naturales de la columna vertebral, la, la hiposis y la lordosis, ¿sí? La parte torácica es lordótica y hasta ahí puede alcanzar el anestésico local, ¿sí? Si es que está en la parte o en Trendelenburg. Nosotros hay que tener mucho cuidado cuando colocamos la anestesia o con el anestésico local hiperbárico.
Una de las bondades de la anestesia peridural es que es continua, ¿sí? En cambio, la anestesia raquídea colocamos el anestésico local y en dos horas y media se metabolizó y el paciente vuelve a tener la sensación de dolor y de presión y va a poder mover, ¿sí? En cambio, si la anestesia epidural, mediante un catéter epidural, podemos prolongar lo que es el acto anestésico. Todo el tiempo que va a ser el acto operatorio podemos administrar. Si yo no sé si el cirujano va a demorar en demasía, puedo utilizar esta técnica. Puedo utilizar anestesia peridural y la anestesia raquídea, una anestesia combinada. De tal modo, si es que se demora más de 2 horas, puedo seguir administrando por la anestesia peridural. Entonces, recuerden, la anestesia peridural o epidural va a ser continuo. La anestesia epidural vamos a poder brindar desde la región cervical hasta la región lumbosacra, entre L5 y S1. Recuerden que les mencioné la anestesia caudal mediante el hiato sacrococcigio, hay un agujero ahí, por ahí también podemos brindar una anestesia epidural, pero ese tipo de anestesia se da más en pacientes pediátricos, no en pacientes adultos, ¿sí? Si es que se da para otro tipo de patologías, como para control del dolor crónico, ¿sí? Entonces, eso es para que puedan tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar en la anestesia epidural? Hemos visto las dos agujas que van a estar por aquí. Esta aguja, ¿sí? La Toei y la Kinkei. La Toei va a tener la característica de que la punta está doblado hacia arriba y no es cortante. Cuando comenzamos a hacer el procedimiento y llegamos al ligamento amarillo, esto va a empujar, ¿sí? Va a empujar y por presión va a devulsionarse lo que es las fibras del ligamento amarillo y vamos a sentir igual como un chasquido. En cambio, si utilizamos la aguja Kinkei, esto es recta y es cortante. Muchas veces no depende de la curva de aprendizaje o la experiencia del anestesiólogo, puede hacer también con la Kinkei. Si no tenemos experiencia, es mejor no utilizar porque vamos a perforar dura madre y se vamos a causar lo que es la complicación de cefalea postpunción. Entonces recuerden que la TOWI generalmente lo que vamos a utilizar en la anestesia epidural. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la aguja TOWI, como les he mencionado, es curva y roma en la punta. ¿Sí? El Crawford también es de punta, pero es cortante. Vemos la característica de la aguja TOWI va a ser que va a tener algunas marquitas, ¿no? Unas divisiones de 1 centímetro cada uno. Viene de 8 centímetros. Hay también aguja TOWI o larga o para pacientes obesas, ¿sí? Lo que va a hacer en el set para hacer la anestesia epidural va a ser una aguja TOWI, una jeringa de baja resistencia, un catéter del mismo calibre si es 18-18 o si es 16-16, el filtro y el obturador, ¿sí? Son esto lo que viene en el set. El espacio epidural va a tener sus delimitaciones, tanto lo que es por la parte anterior, posterior y lateral. La anterior, cara posterior de los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. Posterior, ligamento amarillo y los laterales, los pedículos vertebrales y la pubera de conjunción.
Ya sabemos que el contenido va a ser tejido adiposo y los vasos sanguíneos. Mediante la técnica de la pérdida de resistencia, vamos a realizar la anestesia peridural. ¿Qué quiere decir? Que vamos a avanzar milímetro a milímetro haciendo una presión intermitente con el émbolo, con la aguja o con la jeringa de baja resistencia. Aquí vemos que es intermitente, no es continuo el ingreso de la aguja, ¿sí? Intermitente. Tiene que ser milímetro a milímetro, pero no voy a hacer desde la piel, no. Por lo general ingresamos unos 3 centímetros y nos vamos a encontrar en el espacio donde van a estar los ligamentos interespinosos. Y de aquí podemos ir lentamente con la técnica de pérdida de resistencia, milímetro en milímetro, hasta sentir que atravesamos el ligamento amarillo. Esta parte media es, atravesamos y vamos a encontrarnos en el espacio epidural, ¿sí? No tiene que salir líquido cefalorraquídeo. Si vemos o presenciamos la salida de líquido cefalorraquídeo muy despacio que sale, muy probablemente hemos rasgado la dura mano. Tendremos que salir y buscar otro espacio para poder brindar la anestesia peridural. Entonces, si ya estamos aquí y colocamos el anestésico local, en este espacio es mucho, eh, tiene la característica de que vamos a brindar mucho más cantidad de volumen del anestésico local. Se puede utilizar hasta 20 a 30 mililitros de líquido de lo que es del medicamento. Recuerden que en la anestesia raquídea la altura o el nivel es predecible. En cambio, en la peridural no es predecible. Puede subir más arriba. Si damos más de lo debido, damos en volumen, puede subir hasta T4 y se va a producir un bloqueo, ¿no? Bloqueo, inclusive de las fibras del nervio frénico, las raíces del nervio frénico, el paciente va a entrar en apnea y nosotros tenemos que colocarle en ventilador mecánico hasta que se dé el metabolismo y el paciente nuevamente pueda respirar voluntariamente. Entonces, la técnica para poder nosotros hacer la anestesia epidural, ya recuerden, la posición puede ser lateral o puede ser en sedestación. Hacemos la asepsia y antiasepsia, igual todo es eh, estéril, no debemos de contaminar nada, ningún material, ningún insumo. Igual vamos a hacer la infiltración de la piel. Con lidocaína hacemos un abón porque ya hemos elegido el lugar donde vamos a ingresar y brindar la anestesia epidural. ¿Sí? Ingresamos con nuestra aguja Towi, puesto el fiador, unos 3 centímetros y retiramos lo que es el obturador, esta parte, ¿no? El obturador es esto, ¿sí? Va a salir como un tipo de aguja que ocluye la punta. Sale todo esto y vamos a calzar la jeringa, ¿sí? La jeringa de baja resistencia. Puede ser con aire y lidocaína o puede ser con cloruro de sodio. Vamos a ir milímetro a milímetro. Puede ser, la técnica puede ser continua, o sea, una presión sostenida o puede ser intermitente. Por lo general, empezamos haciendo la técnica de intermitente.
Ingresamos 1 milímetro, presionamos el émbolo. El émbolo tiene que retornar, no tiene que quedarse fijo, tiene que retornar. Porque si está fijo, quiere decir que hay un espacio libre, o hay un espacio, y probablemente sea el espacio epidural. Pero si hay retorno del émbolo, tenemos que ingresar milímetro a milímetro haciendo la presión del émbolo. En cambio, cuando es continua, hacemos presión nada más sostenida, ingresamos muy suavemente milímetro a milímetro. Cuando ya sentimos que ya no hay presión y se va el émbolo, estamos dentro del espacio epidural. Ahí dejamos de introducir la aguja, ¿sí? Y hacemos una presión negativa muy suave. Si sale o no sale el líquido cefalorraquídeo. Si no sale, inmediatamente con nuestra otra jeringa donde está cargado el anestésico local, colocamos, administramos. Tiene que ser muy suave, no tiene que haber resistencia al colocar el anestésico. Si es que hay resistencia, está duro el émbolo, muy probablemente no estemos en el espacio epidural. Terminado de colocar el anestésico local, vamos a colocar el catéter del mismo calibre. Si utilizamos una aguja Towin número 18, un catéter número 18. ¿Sí? Introducimos para el propósito de darle o permitir prolongar la anestesia o utilizarlo en el dolor postoperatorio. Aquí vemos, primero lo que se hace es la infiltración de la piel. ¿Sí? Infiltramos la piel, hacemos el abón, pero ya hemos escogido en qué espacio vamos a brindar la anestesia peridural. Después de hacer el abón, ingresamos con la aguja Towi, retiramos el émbolo, perdón, retiramos el fiador o el obturador y con una jeringa hacemos la pérdida de resistencia. Ingresamos o ya estamos dentro del espacio epidural, inyectamos el anestésico y inmediatamente vamos a ingresar el catéter epidural. En este espacio de ingresar, ¿sí? El espacio epidural. Vemos aquí, se ponen el adaptador y el obturador del catéter y lo fijan, y esto es para poder prolongar el anestésico en el acto operatorio. ¿Sí? Ahora, a nosotros al utilizar mayor cantidad, porque estamos en el espacio peridural, esto tiene que hacer su efecto en las raíces nerviosas, en los agujeros de conjunción. Por eso es mayor la latencia para el anestésico local. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a demorar entre 10 a 15 minutos que haga efecto o que se anestesie el lugar donde vamos o donde va a ser intervenido. ¿Sí? Ya se les mencionó que el bloqueo es menos predecible, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero si utilizamos más de esta cantidad, podemos llegar mucho más a mayor nivel y provocar un bloqueo total. ¿Sí? Entonces, va a haber diferencias entre la anestesia raquídea y la anestesia epidural. Entonces, anestesia raquídea en el lugar, en el espacio subaracnoideo. Anestesia peridural en la peridural. Aguja, cuanto menor es el calibre de la anestesia o en la anestesia raquídea, menor complicación, ¿no? 26, 27 G o Gauss es que utilizamos. En la anestesia peridural, el grueso, el TOWI, 16 o 18. Identificación del espacio. ¿Cuánto estoy seguro que estoy en el espacio subaracnoideo? Cuando evidencio la salida del líquido cefalorraquídeo. Y en el espacio epidural, cuando hay pérdida de resistencia. El émbolo se va. ¿Sí?
no hay, se va de frente. La dosis de la anestesia raquídea es baja, recuerden. En volumen, un máximo de 4 a 5 mililitros. En la peridural, de 20 a 30. El nivel del anestésico va a depender a la posición, a las curvaturas naturales, ¿sí? En cambio, la anestesia peridural va a estar dado a la edad, al lugar y al volumen inyectado. ¿Cuál de los dos va a tener, va a causar mayor hipotensión? ¿La raquídea o la epidural? Es la raquídea. La epidural no causa mucha hipotensión. Entonces, si no causa mucha hipotensión, podemos utilizar este tipo de anestesia en aquellos pacientes que tengan alguna patología cardíaca, ¿sí? Que esté comprometido su gasto cardíaco, su precarga o su postcarga. En ellos vamos a utilizar la anestesia peridural por el mismo hecho que no va a ser, o mejor dicho, es menor el grado de hipotensión que causa la anestesia peridural. El bloqueo es mucho más rápido en la raquidia. En menos de 3 minutos o 5 minutos ya está bloqueado hasta las fibras motoras. En cambio, la anestesia peridural hasta 15 minutos de latencia de bloqueo. Podemos utilizar catéter en la peridural para prolongar el acto anestésico. Hace muchos años se utilizaba el catéter intrarraquídeo. Desde que han aparecido las complicaciones, ya no se utiliza mucha citotoxicidad. Y el efecto secundario puede ser cefaleas postpunción si utilizamos agujas gruesas, 25 Gauss, o en la anestesia peridural si atravesamos la dura madre o se puede dar un bloqueo generalizado. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que... Preguntas para el doctor Daga, ¿Alguna que ha pregunta, hecho una chicos? excelente exposición. Doctores, ¿Alguna pregunta, alumnos, chicos? ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien, si es que no hay preguntas, les agradezco por su atención. Nos vemos. doctor Sí, Daga, un momentito, 5 minutos, un minutito. sí. Aviso para todos, la doctora Gutiérrez acaba de mencionar que los espera en la clase, la sala Zoom de las 10:15 de la mañana para hablar más sobre bloqueadores neuromusculares. Ya les había hablado yo temprano, pero la doctora tiene más información acerca de bloqueadores neuromusculares. 10:15, entren a la sala Zoom de la doctora Melba Gutiérrez, después de esta exposición, de esta clase. Muchas gracias, doctor Rubinol. Gracias a usted, doctora. Hasta luego, chicos. Buen día, Buen día, doctora. buen fin de semana. De igual manera, doctora. De igual manera para todos, chicos. Gracias. Gracias. Hasta luego.